quiero que vayas conmigo a Tercera de Juan. Capítulo, es un solo capítulo, del versículo 1 al 4, que yo sé que es una palabra muy conocida, que la has escuchado, que has creído en ella, que te has apoyado en ella, que has aprendido a sustentarte en ella. Pero todavía no se acaba, no tiene fin esta palabra. Y esta es una bendición que el apóstol Juan derrama sobre Gayo, un discípulo de Dios, otro hijo de Dios. Y le dice en el versículo 1, el anciano a Gayo, dice: el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me he regocijado cuando vinieron los hermanos y me dijeron y me dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Esto fue escrito por Juan, pero viene del corazón de Dios. Esto es el corazón mismo de Dios. Este es un principio establecido, eterno, para que tú y yo aprendamos a vivir a través de Él y en Él. No nada más que tú y yo conozcamos, pues que Dios quiere prosperarnos, sino que entendamos que es un propósito. Este es un propósito bien definido para enseñarnos a vivir a ese nivel, de esa manera en que Dios tiene preparada y establecida para estos tiempos. Tú y yo tenemos que aprender a creer en esto. Tenemos que aprender a caminar en esto. Porque Él dice, yo deseo, entiende, hijo mío, sigo deseando que seas prosperado. No ha cambiado de idea. Él sabe el tiempo que está ahí. Y Él sabe todo lo que nos quiere dar, todo lo que quiere hacer. Y es importante que tú y yo aprendamos a caminar en esto que Dios tiene establecido. Porque en Filipenses capítulo 1 del versículo 6 nos dice, estando yo persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este es el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, a la iglesia, a Filipenses, a la iglesia, para que entendamos que eso que él comenzó no lo ha terminado. Dios no ha terminado de prosperarte. Dios no ha acabado de prosperarte. La prosperidad que es conforme a la voluntad de Dios va de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Por eso cuando le hablaba a Gayo le decía, es que yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu ser interior, tu hombre interior, tu alma, así como prospera. Entonces tú y yo tenemos que aprender a caminar en ello de la manera correcta. Aquí no podemos hacer cambios. La prosperidad a la que Dios nos está llamando es una prosperidad que primero viene en lo interior. Fortalecernos, restaurarnos, desarrollarnos en todas las áreas de nuestra vida. En amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El carácter de Dios en ti y en mí. Siendo prosperados en su grandeza. ¿De qué le sirve a Dios darnos todo si nos perdemos tú y yo? Así dijo Cristo, ¿de qué te sirve? Entonces, este es un principio que Dios lo tiene bien afinado ahí y nos lo explica con un deseo profundo, eterno. Es un deseo para eternidad. El mismo apóstol Juan, pero ahora en lo que es el Evangelio, en lo que es Juan, en capítulo 10, versículo 10, nos habla y nos dice, el ladrón viene para robar, matar y destruir,
pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Entonces nos dice, es un deseo y yo he venido para eso vine, para que aprendamos a vivir dignamente como hijos de Dios. Y no te estoy hablando llenos de soberbia, no, sino dignamente siendo engrandecidos por Dios con toda humildad, con toda paciencia, con toda benignidad y mansedumbre. Dios quiere forjar eso de ti y para eso vino. La prosperidad de Dios nos habla acerca de lo que es la vida en Cristo en Dios. Eso es la vida en Cristo en Dios. Es una vida próspera, abundante, abundante. No te la acabas, es infinito. Pero tenemos que aprender a vivir en ello. En el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22, nos dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Mira, nos está dando pautas, nos está mostrando cómo es la bendición de Dios, cómo es la prosperidad, el vivir en abundancia con Dios, cómo es. Dice, no añade tristeza. O sea, Dios no te va a bendecir para entristecerte, jamás. Nos entristecemos con la bendición de Dios, porque somos benditos, ¿eh? Dios no miente. Dios te bendice todos los días. Es porque no caminamos conforme su voluntad. Cuando tú y yo caminamos en nuestro razonamiento y fuerzas, provocamos tristeza en la bendición de Dios. Por eso Dios es claro y nos dijo, es que eso no es así. Yo no te he bendecido para que tú termines todo entristecido, todo angustiado, todo desesperado. Sí, vamos a pasar por muchas cosas, pero Dios es más que vencedor en todo ello. Y nos quiere enseñar a vivir más que vencedores en todo tiempo, en todo momento. No hace excepción de personas, con nadie. Es igual para con todos, todo el tiempo. Entonces, esto es importante para que tú y yo nos acordemos cuando de repente la tristeza esté rodeando nuestra vida o esté acaparando. Ahora tenemos que aprender a vivir. Por eso Juan le decía a Gallo, le decía, hoy estoy tan contento, tan emocionado, porque estás viviendo en la verdad, bajo la verdad. Estás aprendiendo a vivir cada vez más y de mejor manera a través de la verdad. O sea, no has dejado de crecer, no has dejado de creer, te has estado desarrollando a través de la verdad. Entonces, ese es el llamado que Dios tiene para ti y para mí. Ahí es donde tú y yo vamos a encontrar la forma, la manera, la grandeza para poder vivir bajo la bendición de Dios, bajo la prosperidad de Dios. Porque qué tristeza es ser que es el pueblo de Dios, bendito por Dios, pero vivimos tristes todos los días, derrotados. ¿Tú crees que eso es de Dios? No, amado. Ese no es el deseo ni la voluntad de Dios, ni para eso nos lo ha dado. No va a dejar de dártelo porque Dios es fiel. Dios no va a dejar de bendecirte, ¿me escuchaste? Jamás va a dejar de bendecirte. Pero tú y yo jugamos un papel muy importante en todo ello, muy importante. No es solamente de que Dios derrame ello, sino que tú y yo aprendamos a vivir en medio de ello. Dios quiere que haya gozo, pero es un gozo sobrenatural, un gozo que proviene de su espíritu, de su voluntad, por vivir en su voluntad. La voluntad misma de Dios va a provocar un gozo desde nuestro interior, sobrenatural, para que podamos llegar a todo esto. El salmista en el 118, versículos del 24 al 26, nos dice esto. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová,
sálvanos ahora, te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Sí? Desde la casa de Jehová os bendeciremos. Primero hace una declaración acerca de quién fue el que creó el día en el que estás viviendo. Este es el día que nos dio Dios, plenamente, de principio a fin. Y la otra es un clamor. Empieza a clamar conforme la voluntad de Dios. Fue un hombre que aprendió a vivir en la realidad eterna, aquí primero en la tierra. ¿Para qué? En la última parte que les leí dice, para que desde aquí nosotros bendecimos a los demás. Para bendecir a los demás. Hay que aprender a creer, hay que aprender a clamarlo, a declararlo sobre todos los demás. Pero, ¿qué es lo que sustenta toda esta palabra? ¿Qué es lo que lo sustenta? Porque esto no es nada más un decir por decir. No te voy a decir eso porque es como un conjuro, ¿verdad? No, esto no es magia. Esto es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que respalda? ¿Qué es lo que nos respalda a nosotros para que tú y yo podamos caminar en esa grandeza y podernos impulsar y vivir en esa grandeza? En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, y es Dios hablándole a su pueblo, enseñándole a vivir delante de un Dios todopoderoso. Es un pueblo que había vivido de esclavo y ahora lo está enseñando a ser libre. Y sucederá, dice el versículo 1, que si obedecieres diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir, o el significado de esto es poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre de ti y te alcanzarán. Te van a alcanzar, te van a alcanzar. Pero todavía no acaba. Todavía no acaba. Si obedecieres al Señor tu Dios, si lo obedeces. Entonces, la prosperidad, la abundancia, el vivir en ese principio eterno, ¿sí?, es sustentado, es fortalecido, es impulsado por el nivel de obediencia que tenemos hacia nuestro Dios. Dios sabe perfectamente cómo checar que estamos por el camino correcto con la actitud correcta. Porque de nada nos sirve ir por el camino correcto con una actitud equivocada, mi amado. Dios quiere que tú y yo aprendamos a obedecerle poderosamente. Más y más y más. ¿Por qué? Porque Él desea prosperarte. Porque Él ha venido a darte vida y vida en abundancia. Y eso es a través de la obediencia. O sea, así no la pone. O sea, ¿quieres esto? Esto es tuyo. Pues es así. Aprende a obedecerme, pero no como tú quieras o cuando tú quieras, sino conforme la voluntad de Dios. Es conforme la voluntad de Dios. Mira, amado, Dios es tan hermoso, tan bondadoso y nos ama tanto que Él sabe todo lo que hemos hecho, todo esfuerzo. Él sabe el nivel de obediencia en el que vivimos. Él sabe que no somos los mismos. Él está plenamente claro en eso. Pero también, así como Él sabe, también sabe lo que nos falta. Sabe hasta dónde. Entonces, por eso, Dios mismo, a través de su palabra y su Espíritu Santo, hoy en día
Nos sigue impulsando, nos dice, hijo, es que deseo, me estoy pelando por bendecirte más, porque vivas más en mi bendición. Así es como provocamos o nos asentamos en la bendición de Dios. Miren, el rey David bendice a Salomón de esta manera. Nos dice la palabra que fue el hombre que Dios prosperó más sobre la tierra. No hubo otro con mayor riqueza en lo natural y en sabiduría. Pero ¿sabes cuál fue la tristeza? En actitud fue equivocado y se la perdió. Dios lo hizo y Dios lo llevó porque Dios lo prometió. Pero este hombre se perdió, no se supo mantener. Y Dios no quiere eso para ti y para mí. Este es ejemplo, este es un ejemplo. Y está implícito desde la palabra que se dio, que el Padre dio al Hijo. Dice Primera de Crónicas 22, versículos del 12 y 13, la Biblia de las Américas, dice que el Señor te dé prudencia y entendimiento y te dé dominio sobre Israel para que guardes la ley del Señor tu Dios. Entonces prosperarás si te cuidas de observar los estatutos y ordenanzas que el Señor ordenó a Moisés para Israel. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni te acobardes. Es la palabra del Padre hacia el Hijo. Y eso es lo que Dios nos está diciendo ahora a ti y a mí. Sí, esfuérzate y sé valiente. Para vivir en la bendición de Dios no nos podemos acobardar. No seamos cobardes. No nos quedemos atrás por cobardía. Dice, no te acobardes, hijo, no te acobardes. Dice, si obedecieres en hacer, entonces, wow. O sea, nos habla esto de una vida plenamente involucrada. Esta bendición nos está llamando a una vida plenamente involucrada, no más o menos involucrada, sino que nos aprendamos a involucrar más todo lo que somos y todo lo que Dios nos ha dado, aprenderlo a manejar conforme la voluntad de Dios. Hay que perseverar en su voluntad, aprendiendo de Él, cada vez más, aprendiendo. ¿Cuál es tu voluntad? Guíame, enséñame, muéstrame, que se rompa toda dureza, toda aspereza, buscando en el Espíritu. Esto es personal, mi amado. Cada quien sabe en lo que batalla, dificulta en la vida para obedecer. Estamos hablando de obedecer a Dios. Porque Él quiere prosperarnos eternamente. Si tú y yo dejamos de perseverar en obedecer, dejamos de crecer y de provocar y de mantenernos en eso. Pablo a Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 9. Es versión Dios habla hoy. Enseña estas cosas a los hermanos, le dice Pablo a Timoteo, y serás un buen servidor de Cristo. Un servidor alimentado con la palabra de la fe y de la buena enseñanza que has seguido. O sea, que vives haciendo la voluntad de Dios, es lo que está hablando a él. Pero no hagas caso de cuentos mundanos y tontos. Ejercítate en la piedad. El significado de esto es en hacer lo que Dios dice. Ejercítate en hacer lo que Dios manda. Vivir así. Pues aunque el ejercicio físico sirve para algo, la piedad o el obedecer a Dios es útil para todo.
porque tiene promesas de vida para el presente y para el futuro. Esto es muy cierto y todos deben de creerlo. Fíjate la orden que se da. Todos debemos de creerlo. Ahora quiero que hagamos una reflexión con esto que te he comentado, que te he dicho. ¿Tú crees que es importante para Dios que tú le obedezcas? Sumamente importante. Tu vida eterna depende de eso. Y si es así de importante, Dios está plenamente involucrado en ello para enseñarnos a obedecerle. Malaquías, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Esta palabra, cuando Dios habló a través del profeta Malaquías hacia el pueblo, después de que terminó este libro, Dios cerró su boca para su pueblo por 400 años. Hasta que no vino Juan el Bautista y Cristo. Les dio las instrucciones claramente para que pudieran subsistir. Fue una prueba. Les dijo, yo estoy aquí, estoy con ustedes, pero, esto es lo que estoy viendo que no está bien en ustedes. Es una palabra llena de amor, amor eterno. Y dice versículo 7, voy a agarrar del 7 al 12. Dios le dice al pueblo, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los guardaste. O sea, no los han puesto ya por obra. Dejaron de obedecerme en pocas palabras. Conocen mi palabra, pero no les interesa. O sea, sigues viviendo igual. Dice, vuélvanse, o lo que es lo mismo, acérquense en obediencia, y yo me volveré o me acercaré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes dicen, ¿cómo hemos de volvernos? Dios les dijo, ¿robará el hombre a Dios? ¿Lo robará? Pues vosotros me habéis robado o me estáis robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? Y Dios nos dice, en tus diezmos y en tus ofrendas. Y por eso, con maldición están malditos. Porque vosotros, la nación entera, me están robando. Traedme todos el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y probadme. Ahora, pónganme a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Wow. Dios es claro, hijo. El amor de Dios por ti es demasiado. O sea, Él no quiere que te pierdas, pero de ninguna manera, ni de ninguna de sus bendiciones. Dios es claro, hijos. Porque Él no quiere que nos perdamos, sino que tengamos vida eterna, hijos. Entonces, cuando Él nos habla acerca de esto, tú y yo tenemos que tener un espíritu de obediencia a Dios, de humildad delante de Dios. Un espíritu para caminar con Él y andar con Él. Pero qué importante es que tú y yo nos demos cuenta, porque tenemos que estar luchando. ¿Te acuerdas que te dijo, no te acobardes? Esfuérzate y sé valiente para hacer mi voluntad. De eso se trata, hijo. Nuestra carne se va a acobardar para obedecer los estatutos. Y esta palabra no es para dañarnos. Él no quiere añadir tristeza a tu vida, quiere bendecirte y traer alegría, gozo, paz, llevarnos en libertad. Pero tú y yo tenemos que hacer lo que nos corresponde para andar por el camino correcto de la manera correcta. Pero tú y yo fuimos llamados a ser hijos de Dios, no hombres comunes.
Entonces tenemos que estar pensando muchos, por eso dice, tráiganme los diezmos, ¿a dónde? Al alfolí. Ahí es donde ándele. ¿De qué está hablando Dios? Ahora sí, ¿de qué está hablando Dios? ¿Quieres que vaya un paso más? Necesitamos ir un paso más. ¿Lo hemos obedecido? Sí. Sé que no eres el mismo de antes, lo sé. Sé que has estado dando a Dios y que lo hemos estado dando de alguna manera, pero no en perfección. ¿Verdad que no somos perfectos en nuestra obediencia a Dios? ¿Verdad que todavía hay mucho vacilación en nosotros en algunas ocasiones y momentos para diezmar y ofrendar? ¿Cómo debemos de hacerlo? Miren, al principio en el Génesis tenemos una enseñanza muy fuerte, hijos, muy fuerte, sobre Caín y Abel. ¿Se acuerdan? ¿Sobre qué fue? El traer a Dios. ¿Verdad que sí? ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero que dijo hay que llevarle a Dios? Fue Caín. Caín fue el primero que agarró su ofrenda, que agarró para llevar, y luego fue Abel. Y cuando llegaron delante de Dios y ofrecieron su ofrenda, Dios no se quedó callado, por amor no se quedó callado. Inmediatamente la ofrenda de Caín, Dios hizo notorio que no estaba a gusto con eso. Y la del hermano sí. Y Dios le dijo inmediatamente a Caín, ¿por qué te enojas? Dice Dios, si hicieras lo correcto, si estuvieras haciendo lo correcto, entonces saldrías de esto. Pero como no lo estás haciendo, entiéndeme algo, hijo, que no me voy a meter. A la vuelta de la esquina está el pecado que te va a llevar a la profundidad. Si no te detienes ahorita, si no me reconoces ahorita, si no veo un cambio de actitud ahorita, a la vuelta de la esquina. Y fue y mató a su hermano. Lo mató. No se paró ni tantito en ver que él estaba algo en su actitud. Era una actitud. Sí le trajo a Dios, pero no conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Dios dijo, pues vas a ser maldito, hijo, porque tú decidiste ser maldito. No me quisiste obedecer, te lo dije, te detuve a tiempo con todo mi amor y no quisiste obedecerme. Y por eso lo vas a llevar tú y tus descendencias. Wow. O sea, eso es ¿qué es lo que Dios quiere de ti y de mí, hijo, para este tiempo? Te estoy hablando de aquí en adelante. Dios no ha terminado de prosperarte en todas las áreas de tu vida. No lo ha terminado. Hay muchas cosas que Él tiene para ti y para mí. Y son cosas que tú y yo tenemos que aprender a alcanzar como hijos de Dios para poder llegar a todo lo que Él tiene planeado en medio de estos tiempos. No es conveniente que tú y yo sigamos pensando equivocadamente, hijos, o ligeramente, o decir, o por costumbre. Para Dios esto es muy serio, amado. Él no está jugando. Él no está jugando. Cristo pagó por ti y por mí, no fue un juego, sufrió. Sudor de sangre le salió de Él para obedecer al Padre y poder pagar el precio por ti y por mí. Entonces, en Lucas capítulo 20, y le preguntaron diciendo, o sea, gente del pueblo de Dios, le preguntó diciendo, Maestro,
sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, o sea, el Señor Jesucristo, comprendiendo la astucia de ellos, o sea, el fondo de donde venía todo esto, porque venía de un fondo peor. ¿Por qué me tientan?, les dijo. Muéstrenme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron diciendo, pues del César. Entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En Romanos el apóstol Pablo escribe y dice, porque algunos de ellos no honraron a Dios como Dios. No lo honraron como Dios. O sea, lo trataron como hombre. Sabiendo que era Dios, le dieron como si fuera hombre. Te lo estoy ejemplificando a esto. Dios no pide limosnas de ti. Nos han enseñado mal. Porque Él no te trata ni a ti ni a mí como mendigos. Y dije mendigos. Él nos bendice como hijos. Su amor es como hijos. Y su presencia dice, yo estaré contigo todos los días. Es como hijos. Entonces dice, no me traigas limosnas. Así es. Cuando sucedió esto, en lo que Jesús enseñó, habló a sus apóstoles, en una ocasión, y adrede se puso a un lado donde echaban el diezmo y las ofrendas, y les dijo, miren lo que pasa. Y empezaron unos y llegaban y echaban bulto grande y esto y lo otro y aquello. Y llegó la viejita con una monedita. Y volteó y les dijo, ¿vieron eso? ¿Vieron eso? Y dijeron, pues sí, pero no entendían nada. Sí vieron, pero no entendieron. Y te digo esto con tanta claridad porque Jesús se los dijo. Todos los que llegaron primero que esta señora trajeron de lo que les sobraba. Sus obras. Le trajeron a Dios sobras. ¿Eso es tratar a Dios como Dios? ¿Tú crees que Dios te da sobras? Pero esta mujer dio de todo lo que tenía. De todo lo que tenía. Se despojó. Honró a Dios como Dios. ¡Wow! ¡Wow! O sea, les dijo, para que aprendan, apréndanle. No le estén dando sobras a Dios. A Dios no se le dan sobras, hijo. Déjame ponértelo en este punto. Dios, nuestro Señor, está empeñado en prosperarnos. Él está empeñado en llevarnos a la vida abundante. No tiene sombra de duda. En Él no hay sombra de duda para ti y para mí. Pero a veces nuestra actitud es de un empeño de estar frenando esto, de estar provocando a Dios a otra cosa. Porque Dios dice y nosotros no le ponemos la atención. De eso te estoy hablando. De que cuando estemos diezmando y ofrendando, cuando estés preparando en tu mente, en tu corazón, en tu casa, donde estés, tengas bien claro a quién vienes a honrar, a quién le vas a dar. No divagues, no dejes que divague, que tu razonamiento te haga divagar en lo que no te va a ayudar realmente, en lo que te va a empobrecer. No te va a enriquecer, te va a empobrecer. En Malaquías 3, en el versículo 10, en el inciso B, por decirlo así, en la segunda parte, dice, después de que dice pruébame y todo eso, dice, si no les abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero vosotros, dice, reprenderé al devorador,
para que no les destruyan los frutos de su sueldo, ni la vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones los van a llamar bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Wow. O sea, por eso dice: pruébame, pruébame, vas a ver lo sobrenatural, sobrenatural en tu vida. Dios es sobrenatural, mi amado. Él no está regido por el trabajo que tienes o por lo que te rodean. No. Dios dice: pruébame para que veas cómo te voy a sorprender. Pruébamelo. Te voy a bendecir hasta que sobreabunde. Y no solamente eso, amado, yo protegeré lo que te bendigo. No te lo van a tocar, no te lo van a robar. Yo soy el que te voy a guardar eso. ¡Wow! Fíjate todo lo que nos provocamos por no ser más obedientes, por ser más o menos obedientes. Sé que le estamos obedeciendo, pero Dios todavía no termina de enseñarnos a dar como debemos de dar. No terminamos, hijo. Y quiere guardarnos. Dios quiere protegernos, ¿eh? Cuando vemos que de repente empiezan a pasar cosas, hey, Dios está diciendo: ¿ves cómo te están robando? ¿Por qué crees que te robaron? Yo no metí la mano, porque tú no me honras. ¿Cómo te voy a guardar si tú no me guardas la palabra que yo te doy? Si tú no la pones por obra. Si cuando yo te digo tú dices, disimulas. Cuando disimulas, nos quedamos en el pura apariencia. No, hijo, no seamos aparentes, hijo. Realmente no sabemos valorar las cosas valiosas de Dios, que es su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su bondad, el ser honrados, pero honrados como Dios es honrado, ser justos como Dios es justo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de ti y de mí? Hacer justicia, hacer misericordia y vivir humilde delante de Él. ¿Se acuerdan? Dios ya te ha dicho lo que Él quiere de ti. Seamos justos con Él, como hijos de Dios, y metámonos delante con Él. Aprendamos a caminar en esa grandeza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero hacerte una pregunta, y esto es parte ya del llamado. ¿Qué es lo que quieres tú, hijo? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres seguir prosperando con tus propias fuerzas? ¿Quieres seguir llenando tu vida de tristeza? ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres seguir aparentando? Nada más aparentando. O sea, quedándote en donde estás sin crecer. Porque ya vimos que eso no es conveniente, ¿eh? O sea, Dios ha sido bien, yo creo que ha sido bien claro. ¿O queremos ser prosperados por Él? Sí, queremos ser, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta a Dios? Porque Dios ya nos habló, hijo, con su palabra y su presencia, con su Espíritu Santo. Yo sé que Él, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Ahora es la primera carta de Juan. ¿Cuánto hemos leído de Juan, verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Todavía hay algunas actitudes en tu vida y en la mía que no son justas delante de Dios,
que todavía están sustentadas e impulsadas por la maldad humana o del maligno mismo. Dios no quiere eso para ti y para mí. Eso nos detiene, nos frena, nos desorienta. Eso no nos impide seguir como podemos seguir adelante. Yo quiero apresurarme, ¿tú no quieres apresurarte en esto? Yo no me quiero quedar atrás. Si me he quedado atrás porque no sabía es una cosa, pero que ahorita me quede atrás porque digan, qué gorro. Fiel y justo. Dios es fiel y justo. Este es un tiempo para realmente meternos con Dios, buscando más. Su voluntad, su palabra, el aprender a obedecerle más.